Las calles del centro de Chicago siempre bullían con pasos apresurados, taxis tocando la bocina y el murmullo de voces que resonaban en los altos edificios de cristal. Richard, un millonario conocido por su implacable sentido comercial, paseaba por el parque casi a diario como atajo a su oficina. La gente lo reconocía por sus elegantes trajes y su expresión fría como una armadura. Rara vez se detenía, sin pensar siquiera en los músicos callejeros ni en los mendigos que llenaban las aceras. Pero esa tarde, el aire fresco del otoño traía una melodía tenue y temblorosa desde el otro lado del parque. No era pulida ni perfecta. Sin embargo, había algo crudo en ella que lo hizo mirarla. Allí, cerca de una fuente que hacía tiempo que había dejado de funcionar, estaba sentada una niña frágil agarrando un violín rayado. Su arco se movía torpemente, pero sus ojos ardían con una determinación que parecía fuera de lugar para alguien de su edad. Richard aminoró el paso. Sus zapatos lustrados crujían sobre las hojas caídas. No tenía por costumbre prestar atención a los artistas callejeros, pero algo en la niña atrajo su atención. No podía tener más de 10 años. Su diminuta figura estaba engullida por un suéter enorme con agujeros en los codos. El estuche de su violín yacía abierto ante ella con solo unas pocas monedas dentro, no suficientes para una comida caliente. La mayoría de la gente pasaba sin mirar. Algunos incluso murmuraban sobre el ruido. Sin embargo, ella seguía tocando, con la barbilla presionada firmemente contra el violín, negándose a dejar que la frialdad del mundo rompiera su ritmo. Richard sintió una punzada de curiosidad, aunque rápidamente se transformó en arrogancia. Había sido criado creyendo que el talento provenía de los refinados salones de los músicos, no de algún niño descalzo en un parque. Así que, en lugar de ofrecerle ánimos, decidió divertirse. Metió la mano en su billetera y sacó un billete de $1 nuevo, aunque el dinero no significaba nada para él. Acercándose, lo arrojó suavemente en su estuche. El sonido del papel contra la madera, sobresaltándola a media nota, su arco se detuvo y sus ojos marrones se alzaron, encontrándose con los de él. No había miedo allí, solo silenciosa resiliencia. Con una sonrisa burlona, Richard se inclinó hacia adelante y dijo: «Toca algo bueno y quizá te adopte». Las palabras rezumaban sarcasmo, un cruel desafío para despedirla. Sus ayudantes, que lo seguían, rieron entre dientes ante el comentario. Para ellos, no era más que la aguda ironía de su jefe, penetrando en otra alma, demasiado pequeña para defenderse. Esperaban que la chica bajara la mirada, quizá incluso llorara. Pero Lily, como pronto aprendería su nombre, tampoco lo hizo. Parpadeó, con un leve atisbo de dolor en el rostro antes de enderezarse. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de frío, y se ajustó el violín al hombro. «Me llamo Lily», dijo en voz baja, su voz resonando por el tranquilo rincón del parque. No había desafío en su tono, solo una serena dignidad que hizo que Richard se detuviera. Entonces, sin decir nada más, cerró los ojos. El arco que sostenía volvió a moverse, al principio lentamente, como un susurro intentando encontrar su lugar en la tormenta de ruidos de la ciudad. El empresario millonario se quedó de pie con los brazos cruzados, dispuesto a no oír más que chillidos infantiles. Pero en ese momento, todo a su alrededor pareció acallar el susurro de las hojas. El parloteo de los transeúntes, incluso el incesante ruido de la ciudad. Cuando la primera nota clara surgió de las cuerdas maltratadas, tenía un peso extraño, frágil pero potente. Richard, aunque nunca lo admitiría, sintió que algo cambiaba en el aire. Los asistentes detrás de él guardaron silencio. La risa se les apagó en la garganta. Lily ya no tocaba notas al azar. Hablaba a través de su violín, vertiendo en él cada gramo de soledad, hambre y esperanza que la había traído a ese frío rincón del parque. Aunque el violín estaba desgastado y el arco deshilachado, el sonido era de una belleza cautivadora. No era la perfección practicada de los estudiantes de conservatorio. Richard, patrocinado en Chereth y Gallas,
Era algo mucho más raro, el tipo de música que nace no del privilegio, sino de la supervivencia. El rostro de Lily se suavizó mientras tocaba, sus labios se curvaron en una leve sonrisa, como si el mundo y su crueldad se hubieran desvanecido por esos breves instantes, dejándola solo a ella y a su música. El parque que los rodeaba también había empezado a notarlo. La gente aminoró el paso, curiosa al principio, luego paralizada. Una madre acercó a su hijo, susurrándoles que escucharan. Un anciano, apoyado en su bastón, se detuvo a medio paso, con los ojos brillantes como si la música le transportara a recuerdos que creía perdidos. Incluso las palomas cerca de la fuente revolotearon y se posaron en silencio como si le mostraran respeto. Richard sintió una incómoda opresión en el pecho, una sensación que no había permitido en años. Intentó ignorarla, recordándose a sí mismo que ella era solo una niña con un violín que valía menos que su corbata. Y, sin embargo, algo en su presencia, su fuerza ante la burla, lo inquietaba. Sus crueles palabras, «quizás te adopte», resonaron en su propia cabeza. De repente, sonaba mucho peor que cuando las pronunció por primera vez. Aún así, Richard se mantuvo firme, con los brazos cruzados, su costoso reloj brillando al sol. Se dijo a sí mismo que solo se quedaba porque quería ver hasta dónde podía llegar. Tal vez esperaba que flaqueara, que se tropezara con sus notas. Para confirmar la historia, se habló de gente como ella. Pobres, débiles, destinadas a permanecer invisibles. Pero Lily no flaqueó. Su arco se volvió más firme, su ritmo más fuerte. Se inclinó hacia la música como si fuera la única amiga que tenía en el mundo. Sus ojos permanecieron cerrados, pero su expresión transmitía tristeza y alegría. Entretejidas en melodías que no pertenecían a una partitura, sino a su propia alma. Cada nota llegaba más lejos de lo que el dinero de Richard jamás podría. Conmoviendo a desconocidos de maneras que su poder nunca lo había hecho. Se removió incómodo, al darse cuenta de que había venido a burlarse, pero se había topado con algo que no podía controlar. La verdad dicha a través del violín de un niño. En el momento en que el arco de Lily comenzó a deslizarse por las cuerdas del violín, la ciudad pareció silenciarse. El viento llevaba su música más allá de los bancos del parque, a través de las puertas de hierro, y hacia la concurrida calle. Las bocinas de los taxis, que solían rasgar el aire, parecían apagadas. Las conversaciones se apagaron y los pasos se hicieron más lentos. Desconocidos, antes apresurados hacia sus destinos, ahora permanecían inmóviles. Había algo en esas notas temblorosas que silenciaba incluso a la ciudad inquieta. La evocadora melodía envolvía a la gente, desgarrando rincones ocultos en sus corazones, lugares que habían estado encerrados durante mucho tiempo por la preocupación y la rutina. La niña, vestida con harapos, era el centro de atención de su propia creación. Y por primera vez, la gente no veía pobreza ni debilidad, sino poder. Richard, el acaudalado empresario, había visto a innumerables artistas en grandes teatros. Sin embargo, ninguno había logrado cautivarlo como esta niña en una acera agrietada. Su música hablaba un lenguaje indescriptible. Las notas agudas brillaban como un cristal frágil, cargando inocencia, mientras que las notas graves tiraban como pesadas cadenas llenas de dolor. Richard sentía cada una como un golpe contra los muros que había construido a su alrededor. Recordó las innumerables galas benéficas a las que había asistido, donde músicos refinados interpretaban piezas ensayadas para un público que aplaudía y bebía champán. Aquellas noches parecían vacías comparadas con esta. Allí estaba una niña que volcaba su alma en cada nota, y la autenticidad lo impactó como un rayo. Su sonrisa burlona flaqueó y luego se desvaneció por completo. El cruel desafío que había lanzado con tanta despreocupación ahora flotaba en el aire como un peso vergonzoso. Le había pedido que tocara algo bueno. Ella había respondido tocando algo mucho más grandioso, algo auténtico. Por primera vez en años, Richard se sintió humillado por otro ser humano, y lo más sorprendente,
por un niño que lo rodeaba. El pequeño grupo creció. Un adolescente con auriculares se los quitó. Se quedó boquiabierto mientras escuchaba. Una joven madre abrazó a su bebé contra su pecho y susurró: «Escucha, cariño. Escucha». Un veterano encorvado por la edad dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas curtidas como si la música de Lily hubiera despertado recuerdos demasiado enterrados para recordarlos de otra manera. Las monedas comenzaron a caer en la caja de la niña. Uno tras otro, los tintineos metálicos, formando su propio ritmo bajo la voz del violín. Los asistentes que antes se habían reído se quedaron rígidos, incapaces de mirar a su jefe a los ojos. Sus sonrisas burlonas habían desaparecido, reemplazadas por la incomodidad. No estaban acostumbrados a ver a Richard en silencio, y mucho menos vulnerable. Sin embargo, permaneció inmóvil, con la mirada fija en la niña, como si temiera perderse una sola nota. Sintió una opresión en el pecho, sus manos se curvaron ligeramente, y por un breve instante, se sintió como el niño que una vez fue. Antes del dinero, antes del poder, antes de la arrogancia que ahora lo definía. Cada movimiento del arco de Lily pintaba una historia. En un momento su melodía temblaba de miedo y soledad, haciendo eco de la vida de un niño abandonado por la fortuna. Al siguiente se elevaba, llenando el aire de esperanza y resiliencia, como recordando a todos que la luz siempre aguarda más allá de la oscuridad. Su pequeño rostro se inclinó ligeramente hacia arriba, con los ojos cerrados, como si ella también estuviera en otro lugar, en un lugar más seguro, en un lugar más amable mientras tocaba. La mente de Richard vagaba contra su voluntad, recordando las canciones de cuna de su madre. De niño, la calidez de los tiempos más sencillos antes de que la ambición lo consumiera. Había llegado a la cima con fría determinación, construyendo muros de acero y cristal alrededor de su corazón, dejando fuera la ternura y la compasión. Pero la música de Lily los atravesaba con facilidad. La melodía no pedía permiso, no necesitaba credenciales. Exigía ser escuchada, y él, el dueño de la mitad de la cuadra, era impotente ante ella. La multitud aplaudió cuando la canción alcanzó un ritmo acelerado. Pero Lily continuó, perdida en el río de sonido. Las lágrimas brillaban en sus mejillas, aunque sus manos no flaquearon. El arco se movía con una fuerza que parecía imposible para su pequeño cuerpo. Su cuerpo se balanceaba suavemente como si la música la llevara. Richard sintió un dolor que no podía explicar. ¿Era culpa por burlarse de ella? ¿Era arrepentimiento por olvidar lo que significaba sentir? ¿O era Aro, sin filtro, quien le ofrecía a la niña cuyo alma cantaba más fuerte que su riqueza? Tragó saliva con dificultad, dándose cuenta con cada nota de que su anterior arrogancia se había hecho añicos. Las palabras que había pronunciado, burlonas y crueles, ahora le quemaban los oídos. El dólar que había arrojado con tanta indiferencia en su maleta parecía insultante, casi vergonzoso comparado con el regalo que les estaba dando a todos gratis. Un silencio volvió a caer cuando Lily redujo el ritmo. Las notas se suavizaron hasta convertirse en un susurro como una nana. Incluso los niños de la multitud se quedaron quietos, percibiendo la sacralidad del momento. Los ojos de Richard ardían, aunque parpadeó rápidamente, reacio a que su ayudante viera debilidad. Aún así, no podía negarlo. Lily había atravesado su orgullo. Pensó en el imperio que había construido, en la fortuna que permanecía ociosa en sus cuentas, y por primera vez todo le pareció pequeño comparado con la magnitud de lo que esta niña había logrado con nada más que un violín roto y sus ganas de tocar. Fue una experiencia de humildad que nunca antes había experimentado, y lo inquietó profundamente. Cuando la última nota se quedó suspendida en el aire y se disolvió en el silencio, Richard se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Exhaló lentamente, como quien despierta de un sueño que no quiere terminar. El aplauso que siguió fue atronador, resonando en los edificios, sobresaltando incluso a las palomas posadas cerca. La gente se apiñaba, dejando billetes y monedas en la maleta de Lily,
con los ojos llenos de admiración. Desconocidos pronunciaron su nombre en voz baja después de que ella se presentara de nuevo. Lily, repitiéndolo como si fuera algo precioso. Richard, sin embargo, se mantuvo apartado, aún procesando lo que había presenciado. Su arrogancia se había desvanecido, dejándolo desnudo y contemplativo. Se había burlado de ella, y a cambio, ella le había dado un atisbo de algo más puro que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Y esa ironía, pesada e innegable, se le hundió en el pecho. Durante años, Richard se creyó intocable, dueño de su propio mundo. Sin embargo, esta niñita, esta violinista con solo coraje, lo había doblegado, no con poder, sino con música. Por primera vez en años, el hombre de acero volvió a sentirse humano. Cuando la última nota temblorosa se apagó, el parque se sumió en un silencio profundo antes de estallar en un aplauso atronador. Desconocidos aplaudieron, vitorearon y gritaron el nombre de Lily como si fuera una estrella en el escenario más grandioso. La gente se apretujaba, dejando billetes en su maletín hasta que lo rebosaba. Pero en medio del caos, Richard avanzó lentamente, con la mirada baja. El mismo hombre que se había burlado de ella ahora tenía la humildad escrita en el rostro. Había construido su vida sobre el poder y la dominación. Sin embargo, ante esta niña, se sentía pequeño. Lily, dijo, con la voz más suave de la que nadie a su alrededor había oído jamás. Antes no hablaba en serio, pero ahora quiero serlo. Las palabras lo estremecieron. Él, el millonario que se burlaba de los sentimientos como si fueran debilidad, temblaba mientras hablaba con una niña que sostenía un violín roto. La multitud se quedó en silencio, presintiendo que algo que les cambiaría la vida estaba a punto de suceder. Se arrodilló para mirarla a la altura de los ojos. El traje que llevaba, planchado y más valioso que todo lo que ella poseía, de repente le pareció insignificante. Lo único que importaba era la mirada de Lily, con los ojos abiertos, cautelosa, pero aún valiente. ¿Tienes a alguien que te cuide?, preguntó con dulzura, temeroso de la respuesta. Lily parpadeó, apretando las manos sobre el violín como si fuera su único ancla en el mundo. Negó con la cabeza lentamente. Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero no cayeron. No estaba rogando, no estaba implorando, solo decía la verdad con serena dignidad. A Richard se le encogió el corazón. Tenía todo lo que un hombre podría soñar. Pero esta niña no tenía nada más que su música. Pensar que antes se había burlado de ella lo abrumaba de vergüenza. ¿Cuántas veces había pasado por alto a niños como ella en la calle, desestimándolos como ruido de fondo en su ajetreada vida? A su alrededor, la multitud se ablandó. Una mujer se tapó la boca, susurrando, «No tiene a nadie». Un hombre murmuró, «Alguien tiene que dar un paso al frente». Pero Richard ya sabía lo que tenía que hacer. La decisión no provenía de la lógica ni del sentido comercial. Provenía de algo más profundo, algo que no había sentido en décadas. Sin dudarlo, se llevó una mano al corazón. «Entonces ya no estarás solo», prometió. «Me aseguraré de que tengas un hogar, un violín nuevo y un futuro donde tu talento pueda brillar». Sus palabras eran firmes, firmes y reales. Para un hombre cuya vida entera giraba en torno a contratos, negociaciones y promesas cuidadosamente redactadas, esta era diferente. Esto no era un trato. Era una promesa. Los labios de Lily temblaron y finalmente dejó caer las lágrimas. Asintió lentamente, como si temiera que todo fuera un sueño, pero la mirada de Richard le dijo que era real. Los asistentes a su lado parecían sorprendidos. Intercambiaron miradas, sin saber si su jefe había perdido la cabeza. Este no era el Richard Desnoyers, el frío estratega, el hombre que medía el valor en números y poder. Era alguien completamente distinto, alguien más humano. Pero la multitud no dudó de él. Estalló en vítores, aplaudiendo con más fuerza que antes. No por la música esta vez,
sino por el milagro que acababan de presenciar. Un millonario transformado por la inocencia de un niño. La gente sacó sus teléfonos, capturando el momento, publicándolo con subtítulos sobre esperanza y bondad. En una tarde, el nombre de Richard, antes temido en las salas de juntas, se convirtió en símbolo de algo mucho mayor. Por primera vez en años, no le importaban los titulares ni la reputación. Le importaba Lily. Metió la mano en su estuche, no en busca de su dólar, sino del violín. Con cuidado, lo levantó y se lo devolvió, diciendo, «Aquí comienza tu historia». Esa noche, Richard no regresó solo a su ático. Llevó a Lily con él. Su pequeña mano, aferrándose a él como si fuera su bien más preciado. Los suelos de mármol, las lámparas de araña doradas y las interminables habitaciones de su casa la abrumaron al principio. Pero Richard se arrodilló de nuevo a su lado y le dijo, «Este lugar ya no es solo mío. También es tuyo». Ya había contratado a un profesor. A la mañana siguiente, uno de los mejores profesores de violín de la ciudad. También contrató a un artesano para que diseñara un violín a la medida de sus manos, prometiéndole que su música nunca más se vería limitada por cuerdas rotas o madera astillada. Las lágrimas volvieron a brotar de Lily, pero esta vez eran de alegría. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Por primera vez en su vida adulta, Richard sintió lo que significaba ser necesitado, no por su dinero ni por su influencia, sino simplemente por su corazón. Pasaron las semanas y la ciudad empezó a susurrar sobre la extraña pero hermosa pareja del millonario y la pequeña violinista callejera. Fotos de ellos caminando juntos aparecieron en los periódicos. Richard, antes conocido por su expresión gélida, ahora sonreía suavemente junto a la chica que le había cambiado la vida. Sus socios cuestionaron su repentina ausencia de los eventos sociales, pero a Richard no le importó. Pasaba las tardes sentado en su sala mientras Lily practicaba, llenando de calidez los fríos pasillos de su mansión. Cada nota le recordaba por qué había hecho su promesa. Lily no solo tenía talento, sino que era extraordinaria, y con cada canción, sanaba algo dentro de él que años de riqueza y poder habían roto. Una noche, mientras su arco danzaba sobre las cuerdas, Richard se susurró, «Ahora es mi hija». Y por primera vez en décadas, se sintió completo.